tenemos un tema fascinante. El código genético de Dios. ¿Qué es eso? Nosotros hemos hablado acerca del nuevo nacimiento. Hemos hablado anoche acerca del bautismo. ¿Y cuán importante es esto? Si ustedes recuerdan, nuestro texto central las últimas 2 noches fue San Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez? Y Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La pregunta que yo tengo para ustedes en esta noche es, ¿cómo sabemos si en verdad hemos nacido de nuevo? ¿Cómo sabemos realmente? ¿Cómo podemos saber si hemos nacido de nuevo? Porque hay personas que se bautizan, pero nomás las mojaron. Siguen siendo igual que antes. ¿Se acuerdan lo que leímos anoche? Personas que habían sido bautizadas, pero no habían recibido ¿el qué? El Espíritu Santo. Y esa es una tragedia, porque Jesús dijo, el que naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. De nada sirve que tú te hayas bautizado si no has nacido del Espíritu. Vamos a ver cómo se conoce si en verdad hemos nacido de Dios. Vamos a la epístola del apóstol San Juan, primera de Juan, y vamos a leer allí en el capítulo 3, primera de Juan capítulo 3. Comenzando con el versículo 1 en adelante dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¡Qué privilegio! El que ha nacido de nuevo es llamado hijo ¿de qué? De Dios. Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes ¿a quién? A Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado traspasa también la ley, porque el pecado es transgresión ¿de qué? De la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. No hay pecado en Cristo. ¿Pecó Jesús? Nunca jamás pecó. Y cuando Él aparezca, nosotros seremos como ¿quién? Como Él, sin pecado. ¿Ustedes creen que Dios va a llevar al reino de los cielos a una persona que siga pecando? Si toda la tragedia del dolor y el sufrimiento en el mundo vino por la entrada del pecado. Si Dios llevara a uno que quiere seguir pecando al cielo, se inmortalizaría lo malo. Todos los que entran al reino de los cielos tendrán que estar sin pecado. Ahora a veces nosotros creemos que Dios va a hacer un milagro y que cuando Él venga, Él nos va a cambiar. Como leemos allá que dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y los vivos seremos transformados. Creemos que Dios nos va a cambiar, entonces nos va a cambiar el carácter. Va a haber un cambio.
va a haber una transformación, pero San Pablo explica lo que es esa transformación. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. El toque final de la inmortalidad es la transformación de nuestro cuerpo. Pero cuando Cristo venga, no va a cambiar nuestro carácter. El carácter es una obra de cambio y transformación que la tenemos que hacer ¿dónde? Por eso dice aquí, todo el que tiene la esperanza de que cuando Él venga lo va a ver cara a cara y va a ser semejante a Él, ¿qué tiene que hacer? Purificarse, versículo 4, todo, versículo 3. La última partecita del 2, primera de Juan 3, 2 dice, y sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes ¿a quién? A Él. ¿Y cómo es Él? El versículo 5 dice, no hay pecado en Él. ¿Cómo es Él? Sin pecado. Cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él. Pero el versículo 3 dice, y el que tiene esta esperanza, la esperanza de verle a Él cara a cara, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Pero ahora miren el versículo 6. Sorpréndanse. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? ¿Qué dice? No peca. Y todo aquel que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y miren el 9 ahora. Todo aquel que es nacido de Dios. ¿Tú quieres saber cómo sabemos si hemos nacido de Dios? Aquí lo dice. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué es eso de que la simiente de Dios está en él? Cristo dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si tú tienes la simiente carnal, tienes el código genético de tus padres. La simiente, tú eres simiente de tu padre, de tu madre, y por eso eres como eres. Aunque no quieras reconocerlo, tienes mucho de tu papá y mucho de tu mamá. Lo heredaste. Aún no conociéndolo, aún no conociendo a nuestro Padre, sacamos las cosas por los genes. El código genético de Dios. Gracias. Pero aquí dice que el que es nacido de Dios tiene la simiente de Dios en él. ¿Ven la diferencia? Manténganse ahí un momentito, que ahora regresamos. Pero vamos a Juan, el mismo que escribió Primera de Juan, escribió el Evangelio según San Juan. En el capítulo 1, dice en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos
de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados ¿de quién? De Dios. Engendrados de Dios. ¿Qué quiere decir engendrar? ¿Cómo se engendra una criatura? Díganme, ¿cómo se engendra? Aquí somos todos adultos, no hay ningún niño aquí. Podemos hablar claramente. Bueno, el pastor el sábado habló del sexo sin miedo, ¿verdad? En la escuela sabática. ¿Cómo se engendra una criatura? Bueno, la simiente tiene que colocarse en el óvulo. Si no, no hay engendramiento. Y eso lo entendemos todos. Para que haya un engendramiento físico, la simiente, la semilla, en griego semilla se dice sperma. Así mismo se dice en griego. La semillita que usted siembra en su jardín, si usted va a la tienda y dice quiero comprar unas semillas en Grecia, usted dice quiero comprar esperma. Así se dice semilla en griego, esperma. ¿Ok? Y espermatozoide viene semilla de antropozoide, es de hombre, semilla de hombre. Eso es lo que quiere decir espermatozoide, semilla de hombre. Simiente es lo mismo que semilla. Así que aquí dice que los que han nacido de Dios tienen la semilla de Dios en él. Ahora, esto es algo tremendo. Yo no sé si nosotros estamos entendiendo lo que estamos leyendo. Aquí dice que el que es nacido de la carne fue engendrado de sangre, de voluntad de carne, de voluntad de varón. Pero el que es engendrado de Dios es engendrado del Espíritu Santo. Tú me preguntas, pero ¿y cómo, pastor? ¿Cómo hace Dios para colocar su simiente en nosotros? Esto está difícil de explicar porque miren, había una joven, muy jovencita, estaba comprometida para casarse. Y esa muchachita era una buena muchacha, pero encontraron su novio que estaba embarazada. Y el novio dijo, yo sé que no es hijo mío. Yo sé que no es hijo mío porque yo no hice nada con ella, ni siquiera la toqué. Así que lo que ella trae en su vientre no es simiente mía. Y dijo, hasta aquí terminó el compromiso. Planeó dejarla en secreto. Ustedes saben de quién estoy hablando. ¿Quién era esa joven? La Virgen María. Pero el ángel del Señor se le apareció y le dijo, José, no pienses así. No despidas a la muchacha porque no ha hecho nada malo. Lo que está en el vientre de ella es engendrado ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ahora esta muchachita, porque era jovencita, las niñas judías se casaban de 16, 17, 18 años. Claro, José no era tan jovencito, él era viudo, ya tenía hijos. Los hermanos de Jesús que menciona la Biblia son hermanastros. Son hermanastros, no son hijos de María, son hijos de José. Yo les puedo mostrar eso por la Biblia, se los puedo demostrar. No es mi tema en esta noche, solamente les estoy diciendo que esa jovencita salió embarazada, pero no hubo esperma de hombre. ¿Cómo? Miren, es un misterio, porque eso humanamente hablando es imposible. No puede ser. No puede haber engendramiento sin 23 cromosomas que trae el óvulo femenino y 23 cromosomas que trae el óvulo, el espermatozoide masculino. Así se forma una vida. Y por ahí cuando falta un cromosoma, ustedes saben lo que pasa, ¿verdad? Si uno de los dos tiene 22 cromosomas en lugar de 23, sale mongólico. Down syndrome.
Down syndrome. El síndrome de Down. Cuando falta un cromosoma. ¿Cómo la Virgen María dio a luz un niño con solo 23 cromosomas? Imposible, humanamente. Pero yo lo creo porque Dios lo dice. El ángel le dijo a la Virgen María, San Lucas, capítulo 1 y versículo 35. María, en el 34, le pregunta el ángel: ¿cómo puede ser esto? Porque no conozco varón. Porque el ángel le había dicho en el versículo 31 de Lucas 1: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Y eso quiere decir Jehová Salvador. Y ella dijo: ¿y cómo va a ser esto si no conozco varón? ¿Cómo voy a salir embarazada? Y el ángel le dijo, versículo 35: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahora, si nosotros tratamos de explicar esto, podemos entrar casi en blasfemia, porque la palabra que se usa allí en griego, cubrir, es la misma palabra que se usa para cuando el gallo cubre a la gallina. Y yo no quiero entrar en eso, porque es algo muy solemne, algo muy sagrado. Y en estas cosas, la hermana White dice que cuando hablamos del Espíritu Santo, el silencio es oro. Es mejor quedarse callado la boca, porque no podemos entender. Solamente dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. No pensemos en una relación física, porque el Espíritu Santo no es de carne y hueso como nosotros. Así que no cometamos la blasfemia de pensar en una relación física. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto que estamos leyendo es un misterio, es un milagro, no hay otra manera de describirlo. Y déjenme decirles, eso es exactamente lo que sucede cuando una persona nace de nuevo. No se puede explicar humanamente. No hay manera de explicarlo. ¿De qué manera el Espíritu Santo viene en nosotros? ¿De qué manera nos cubre? ¿Cómo engendra en nosotros un nuevo ser? Es un misterio. No lo entiendo, pero lo creo, porque Dios lo dice en su palabra. ¿Se acuerdan lo que leímos anoche en Hechos 19? ¿En qué fuisteis bautizados? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y cuando Pablo les explicó de que no era suficiente un bautismo solo de agua, porque ellos no habían entendido la profundidad de lo que significaba haber sido bautizados, y cuando entendieron que tenía que haber un cambio en su vida y que tenían que recibir el Espíritu Santo, se volvieron a bautizar y vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Cómo? No se puede explicar. ¿Cómo tú puedes decir que tienes el Espíritu Santo en ti? Saben, por ejemplo, los pentecostales dicen que la prueba de que tú tienes el Espíritu Santo es que hables en lengua. Sí. Y yo respeto mucho a mis hermanos pentecostales, los respeto. Pero yo leo en mi Biblia que las lenguas son uno de los dones, no el único. Y que Dios reparte dones a cada uno como Él quiere. A cada uno le da un don distinto. Dice: ¿son todos apóstoles? Estoy citando 1 Corintios capítulo 12. Podemos leerlo, 1 Corintios
capítulo 12, acerca de los dones espirituales. Dice el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a uno les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro el de profecía, a otro el discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No le da a todos lo mismo. Y luego, para ilustrar esto, miren lo que sigue diciendo. Así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Pero el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijere, porque yo no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si la oreja dijere, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y yo pregunto, ¿y si todo fuera lengua, dónde estaría el cerebro? ¿Entienden lo que está diciendo Pablo? No todos pueden tener los mismos dones, y todavía lo explica más adelante. Y no voy a seguir leyendo todo el capítulo, ustedes lo pueden leer en su casa, pero es muy interesante. Pero vamos hacia el final. Dice el versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, después los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Contesten ustedes, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. Versículo 30. ¿Tienen todos dones de santidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? La respuesta obvia es no, porque Él viene explicando que Dios le da a cada uno lo que Él quiere. Entonces, aunque yo respeto a mis hermanos pentecostales, la señal de tener el Espíritu Santo no es el don de lengua. Pobrecita una hermana que yo me encontré en Atillo, San José, Costa Rica. Llorando me dijo, mi pastor en mi iglesia me dice que yo no tengo el Espíritu Santo porque no he hablado en lengua. Y yo he tratado, tengo 2 años de estar en la iglesia y trato de hablar en lenguas y no he podido hablar en lengua. Y pastor, ¿qué hago? Es cierto que yo no tengo el Espíritu Santo. Pero la hermana tenía un don precioso. A persona que le hablaba lo traía a la iglesia. Ojalá muchos de nosotros tuviéramos ese don. El don de evangelismo se llama ese don, porque hay muchos dones. Y le digo, hermana, si usted tiene un don precioso, usted tiene el don de evangelismo. Y me dice, ¿usted cree, pastor? Le digo, hermana, ¿a cuántos usted está trayendo esta campaña? Ella era pentecostal, pero estaba trayendo a otra gente a la campaña. ¿A cuántos ha traído usted?
Bueno, no sé, pero esta noche me gané la Biblia porque traje 24. Y cuando yo le dije, hermana, no todos hablan en lenguas porque Dios le da a cada uno el don que Él quiere. Esa hermana tuvo un alivio y me dijo, bendito sea el nombre del Señor, ya no tengo, miren. Y entonces me dijo algo, pastor, yo andaba aprendiendo a cómo hablar en lengua para que cuando vaya a la iglesia me escuchen y crean que yo tengo el Espíritu Santo. Dice, yo los iba a engañar. Pobrecita. Porque el pastor le dijo que si no hablaba en lengua, no tenía el Espíritu Santo. La prueba que nosotros tenemos el Espíritu Santo no es el don de lenguas. Si el Espíritu Santo te engendró, y que Jesús dijo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Si el Espíritu Santo te engendró a ti, tú tienes que tener el código genético de Dios. Tiene que haber en tu ser, así como traes, si tu padre, ¿cómo se sabe si uno es hijo de un padre? ¿Cómo hacen? ADN. ¿Y qué es el ADN? El código genético. Se van allá y miran, le sacan sangre al papá y le sacan sangre a la criatura, y si coincide, dicen, es hijo tuyo. Legítimo. ¿Por qué? Porque lleva el código genético de su padre. Y de igual manera, si el Espíritu Santo ha engendrado en ti una nueva criatura, tienes que traer el código genético de Dios. Lo que pasa es que este código genético no se puede poner debajo de un laboratorio, en un microscopio y verlo, porque no es físico. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Y cómo tú metes en un laboratorio debajo de un microscopio algo que es espíritu? No puedes. No es físicamente. Pero Dios escribe su código en nosotros. ¿Y cuál es el código genético de Dios? Vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo graba en nosotros. Vamos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos. Y vamos a leer allí, en el capítulo 8. Aquí nos habla del nuevo pacto. El nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y dice el versículo 10. Por lo cual este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis ¿qué? Mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Este es el pacto que haré con ellos. Miren, la señal del pacto en el Antiguo Testamento era la circuncisión. Cuando una persona nacía en un hogar judío, al 8º día tenía que ser ¿qué? Circuncidada. Y esa es la señal del pacto. Eso lo pueden encontrar en el libro de Génesis, no lo vamos a leer, pero Dios le dijo a Abraham, esta es la señal del pacto que he hecho contigo. Circuncidarás al 8º día a tu hijo. Señal del pacto. En el Nuevo Testamento, la señal del pacto es el bautismo. Ya no es la circuncisión, sino una nueva
criatura. Así dice en el libro de Gálatas. Eso es Gálatas capítulo 6 y versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación o una nueva criatura. La señal del nuevo pacto es el bautismo. Pero cuando una persona es bautizada, Dios hace un pacto con ella. Y la señal del pacto es el bautismo. Pero Dios escribe, graba algo en aquel que entra en pacto con Él. Cuando Dios hizo el pacto con el pueblo de Israel, les entregó escritos los 10 mandamientos. Y el pueblo dijo: nosotros haremos lo que Dios ha mandado. Pero no lo cumplieron. De vuelta a Hebreos, donde teníamos hace un momentito. De vuelta a Hebreos, capítulo 8. Hebreos 8. Dice allí unos versículos antes de los que leímos. Versículo 8. Reprendiéndolos, Dios dice: y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no guardaron mi pacto, no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. En esa vez, al pie del monte Sinaí, cuando Dios hizo el pacto con ellos, les entregó su ley. Dice: les di las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Se les llama las tablas del pacto, que Dios las escribió con su propio dedo sobre tablas de piedra. Por eso, cuando Moisés bajó del monte y vio que el pueblo estaba adorando el becerro de oro, ¿qué hizo con las tablas de piedra? Las tiró al suelo y las quebró, símbolo de que el pueblo había quebrado el pacto, rompió las tablas del pacto, porque el pacto había sido quebrantado. Pero Dios dice: voy a hacer un nuevo pacto, y en el nuevo pacto yo voy a escribir mis leyes, no en tablas de piedra, sino en el corazón. Vamos al capítulo 10 de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Dice el versículo 15: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Quién es el que da testimonio aquí? El Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora yo quiero que ustedes entiendan esto, porque esto es algo grande. La ley de Dios es el código genético de Dios. Miren, les voy a mostrar, y no voy a entrar a ver todos los versículos porque me tomaría mucho tiempo y quiero que se vayan un poquito más temprano esta noche. Algunos madrugan mañana. Dios es justo. Amén. Su ley es justa. Romanos 7. Dios es bueno. Su ley es buena. Dios es perfecto. Su ley es perfecta. Para cada declaración que hago les puedo dar un versículo de la Biblia. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dios es santo, su ley es santa. Dios es eterno, su ley es eterna. Dios es inmutable, su ley es inmutable, no puede cambiar. Lo que Dios es, eso es su ley. Porque la ley es un reflejo del carácter de Dios, es la naturaleza de Dios. La ley se resume en una sola palabra. ¿Ustedes saben cuál es?
Bueno, Cristo dijo que toda la ley se resumía en 2 mandamientos. Vamos a leerlos. San Mateo capítulo 22. San Mateo capítulo 22. Cristo dijo que se resumía en 2 mandamientos. ¿Ok? Dice que le vinieron a preguntar: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley? Eso está en el versículo 35 en adelante. Mateo 22, 35. Uno de los fariseos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, por meterle lazo: Maestro, versículo 36, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amar a Dios y amar ¿a quién? Al prójimo. 2 mandamientos. Se resume toda la ley. Amar a Dios y amar al prójimo. Pero si lo quieres resumir en una sola palabra, esa palabra es amor. Amor. El que ama obedece la ley, dice San Pablo, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Ahora escuchen bien, Dios es amor, esa es su naturaleza. Dios es amor. Su ley es amor. Si yo amo a Dios, no voy a tener otros dioses delante de Él. No voy a tener imágenes, el segundo mandamiento, ni postrarme delante de las imágenes. No voy a tomar el nombre de Dios en vano y no voy a transgredir su santo sábado. Los primeros 4 mandamientos nos hablan de cómo mostrar nuestro amor a Dios. Los últimos 6, por eso eran 2 tablas de la ley, 2 tablas. La primera tabla contenía los primeros 4 mandamientos, que es cómo nosotros le mostramos amor a Dios. La segunda tabla contenía los últimos 6 mandamientos, que es nuestro amor ¿a quién? Al prójimo. El 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. El 6.º: no matarás. El 7.º: no cometerás adulterio. El 8.º: no hurtarás. El 9.º: no levantarás falso testimonio. Y el 10.º: no codiciarás. 6 mandamientos que regulan nuestra relación con nuestro prójimo. Y si le amamos, no le vamos a coger la esposa al prójimo. Si amamos a nuestro prójimo, no le vamos a coger sus bienes, no le vamos a robar. Si amamos, no vamos a hablar mal de él. Si lo amamos, aunque tengamos cosas malas que decir, cuando tú amas a alguien, tú no andas publicando lo malo que hace. Pero nosotros decimos: pero es cierto lo que yo dije, no es falso testimonio. Cuando tú amas a tu prójimo, no vas a hablar mal de él, vas a ir a hablar con él. Eso dijo el Señor Jesús: si tu hermano está mal, no lo divulgues, ve y habla tú y él a sola. Y si él te escucha, habrás ganado a tu hermano. Cuán importante es que amemos de corazón. Entonces, Dios es amor, su ley es amor. Dios es justo, su ley es justa. Dios es bueno, su ley es buena. Dios es eterno, su ley es eterna. Dios es inmutable, su ley es inmutable. Dios es perfecto, su ley es perfecta. Por lo tanto, la ley de Dios es el reflejo de su carácter, lo que Dios es. Miren, Dios no nos pide a nosotros: no matarás, si Él mata. Dios no nos pide a nosotros: no mentirás, si Él miente. ¿Qué dice la Biblia? Dios no es hombre para que mienta. ¿Puede Dios mentir? ¿Cómo Dios va a mentir? Ese es su carácter, veraz. Dios es verdadero, su ley es verdadera. Fíjense, Dios no nos pide a nosotros que no codiciemos, si Él
codicia. Yo dije que Dios no mata y algunos dicen, pero Dios va a matar. Ese es otro tema aparte. Ese es otro tema aparte. Se ha levantado un falso testimonio contra Dios, haciendo creer a la gente que Dios es el que mata cuando el pecado trae en sí mismo su castigo. Lo que mata es el pecado. La paga del pecado es la muerte. Dicen, pero Dios va a matar al diablo. ¿Se acuerdan lo que leímos anoche? Saldrá fuego de en medio de ti que te consumirá. El diablo se va a consumir él solo. Ustedes no saben, bueno, ese es otro tema aparte. Pero Dios nos da el ejemplo guardando su ley. Cristo dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en mi amor. Guardad mis mandamientos para que permanezcáis en mi amor. El amor es el cumplimiento de la ley, Romanos 13:10. El que ama, cumple la ley. Pero lo que pasa es que el pueblo de Israel no cumplió la ley, hicieron un pacto. Vamos a hacer lo que Dios mande y no lo cumplieron. Entonces Dios dice, voy a hacer un nuevo pacto. Pero va a ser diferente del primero. En el pacto antiguo, la ley Dios la escribió con su dedo en tablas de piedra. Pero en el nuevo pacto la ley se escribe, ¿dónde? En el corazón. Por favor, lean 2 de Corintios capítulo 3, un texto muy interesante. 2 de Corintios capítulo 3. Aquí habla también del nuevo pacto y miren cómo dice. 2 de Corintios 3. Vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. Cuando dice carta, entiendan un documento, porque en aquella época cuando el emperador mandaba una carta, era un documento legal. Y aquí dice San Pablo, ustedes son cartas de Cristo, documento de Cristo, expedida. Cuando dice expedida, firmada por nosotros, escrita. Versículo 3. No con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de ¿qué? De piedra, sino en tablas de ¿qué? De carne del corazón. ¿Qué es lo que escribe el Espíritu del Dios vivo en las tablas de carne del corazón? Ya lo leímos. Esto atestigua al Espíritu Santo cuando dice, escribiré mis leyes en su corazón. La misma ley de Dios, el Espíritu Santo la escribe en el corazón. Ese es el nuevo pacto. Por eso dice en el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del ¿qué? Del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras de piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar en la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si cuando Dios proclamó su ley, Moisés bajó del monte y estaba brillando su rostro y la gloria era perecedera, ¿cómo no será con más gloria cuando el Espíritu Santo escriba la ley en nuestro corazón? Ahora miren cómo termina el capítulo 3. Miren cómo termina el capítulo 3 de 2 de Corintios. Por tanto, versículo 18, nosotros todos, mirando a cara descubierta. ¿Cómo miró Moisés a Dios? Cara a cara. Pero cuando bajó le dijeron, cúbrete el rostro, porque brillaba su rostro, porque había estado en la presencia de Dios y había recibido la santa ley de su mano. Pero dice, nosotros ahora, mirando a cara descubierta, como en un espejo,
espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ah, mis hermanos, ¿cómo nos va transformando Dios? De gloria en gloria. El Espíritu Santo va escribiendo esa ley en nuestro corazón. ¿Ustedes saben la diferencia entre una ley escrita en piedra y una ley escrita en el corazón? Una ley externa es un código que yo digo tengo que obedecer. Pero cuando ese código está escrito dentro, es muy diferente. Déjenme darles un ejemplo. Allá en Chicago hay mucho problema con el departamento de familia y de niños que quitan a muchos niños de los padres porque no los atienden. Mucho abuso de niños y llegan el DCF, así le llaman, el Departamento de Family and Children, ¿cierto? Y se mete y les quita los niños a los padres. ¿Y por qué creen que se los quitan? Porque no los están atendiendo bien. Encuentran que los niños están ahí en la mugre, que no los alimentan bien, que los dejan solitos sin atenderlos, y viene el gobierno y les quita a los niños. Ahora nosotros en los países hispanos no estamos acostumbrados a eso, pero en Estados Unidos así hacen. Y hay reglamentaciones, hay leyes que ha puesto el gobierno que le dicen a usted cómo usted tiene que atender a un niño para que no se lo quite el gobierno. Hasta la ley dice que un niño no puede dejarse llorar continuamente, que un niño hay que cambiarle los pañales, dice la ley. Yo estuve leyendo la ley. Dice que un niño tiene que ser alimentado y que tiene que ser alimentado correctamente, si no el gobierno te puede quitar ese niño. Dice que tiene que vivir en un lugar limpio. Y uno dice, qué tremendo, todo eso reglamentado. Yo les pregunto, cuando una madre amamanta a su niño, está diciendo, uy, déjame amamantarlo, porque la ley dice que lo tengo que amamantar. Cuando una madre le cambia el pañal, uy, le voy a cambiar el pañal porque dice que no lo puedo dejar mojado por más de tantas horas, porque la ley dice que tengo que cambiarle el pañal. La ley lo dice, pero la madre, ¿lo hace porque la ley lo dice o lo hace porque le nace de su corazón por amor a ese niño? Una madre verdadera no necesita un código externo. Yo les garantizo que la mayoría de las madres nunca han leído las leyes que tiene la ciudad de Chicago contra el abuso de niños, pero nunca la transgreden. ¿Por qué? Porque aman a su bebé, y una verdadera madre trae la ley escrita en su corazón. ¿Ven la diferencia entre una ley externa? Yo lo hago porque la ley me lo manda, pero una ley escrita en el corazón me nace hacerlo por amor. Y cuando Dios coloca su ley en el corazón del hombre, nosotros obedecemos por amor. Y es una delicia, como el salmista decía, cuánto amo tu ley, es ella mi delicia, medito en ella de día y de noche. Tus mandamientos son dulces, más dulces que la miel del panal, destilan sabiduría y enseñanza todos tus mandamientos. El Salmo 119. ¿Por qué el salmista hablaba así? Amo tu ley, cuánto la amo, medito en ella de día y noche. ¿Un código? ¿Un código? No, porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. Y amar la ley de Dios es amar ¿a quién? Al que la dio, a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar que un cristiano puede decir que es cristiano y no guardar la ley? ¿Qué leímos recién? El que tiene la simiente de Dios en él no peca. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Cómo se sabe si realmente tú has nacido de nuevo? Muy sencillo. Si tu vida
Si te nace obedecer los mandamientos de Dios y lo haces por amor al Señor Jesús, te deleitas en amar a tu prójimo, en respetar a tu padre, a tu madre, en no hablar mal, no mentir. Si te deleitas en honrar el nombre de Dios, en no tomarlo en vano. Si te deleitas en poner a Dios primero en tu vida y cada día que te despiertas le dices: Señor, tú eres mi amor, tú eres lo primero, todos mis pensamientos van para ti primero porque yo te amo. Estás guardando la ley. Poner a Dios primero. No tendrás otros dioses delante de mí. No tomar el nombre de Dios en vano. Si el sábado dices: uy, ya llegó el sábado, no puedo trabajar. La ley está externa, no está escrita en tu corazón. La ley está externa y la estás viendo como un código que hay que guardar. Pero cuando amas al Señor, te nace de tu corazón hacer lo que Dios manda. Te deleitas en hacer su voluntad porque le amas de corazón. El Espíritu Santo escribe la ley en nuestro corazón. ¿Y quién es que lo escribe? Díganme, ¿quién escribió la ley de Dios sobre tablas de piedra? ¿Quién la escribió? Dios. ¿Con qué la escribió? A ver, busquen Éxodo 31, 18. Rapidito, el que lo encuentra se pone en pie y me lo lee. Éxodo 31, 18. A ver, hermano, lea. Oh, lo tienes en inglés. A ver, alguien que lo tenga en español. ¿Escritas con qué? Con el dedo de Dios. ¿Con qué escribió Dios su ley? Con su propio dedo. ¿Cómo escribe Dios su ley en nuestro corazón? Con su dedo. ¿Ustedes saben lo que es el dedo de Dios? Otra vez. Si leemos por arribita, pensamos que Dios así con su dedo la escribió. Pero vamos a ver lo que es el dedo de Dios. Vamos a ver rapidito. Vayan a San Mateo en el capítulo 12 y a San Lucas en el capítulo 11 y las vamos a comparar. San Mateo capítulo 12 y San Lucas capítulo 11. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 24 de San Mateo 12. Y yo quiero que lo busquen los dos textos porque los vamos a comparar y vamos a sacar una tremenda conclusión en esta hora. Mira como yo tengo mi Biblia. Mi Biblia la tengo abierta en San Mateo y la tengo abierta en San Lucas. Cojo las páginas que están entre medio para que pueda ir volteando a Mateo y a Lucas para poderlas comparar. Y vamos a comenzar leyendo San Mateo capítulo 12 con el versículo 24 y en Lucas capítulo 11 con el versículo 15. Es el mismo pasaje, pero escrito uno por Mateo y otro por Lucas. Ahí va. Los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Lucas 11:15, pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Sigan leyendo. Otros para tentarlo le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Leamos ahora en San Mateo capítulo 12, versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. San Lucas 11, versículo 19. Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan?
por tanto ellos serán vuestros jueces. Ahí estamos en el mismo versículo, pero ahora el 20 de San Lucas 11. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mateo 11, 28. Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Notaron? En Lucas dice el dedo de Dios y en Mateo dice el Espíritu de Dios. ¿Quién es el dedo de Dios? El Espíritu Santo es el dedo de Dios. Ustedes no sabían eso, ¿verdad? Por eso hay que estudiar la Biblia, no nomás leerla. Ahí está clarito. El dedo de Dios es el Espíritu Santo. Pero nosotros leemos la Biblia y no la escudriñamos. Cuando leemos que los 10 mandamientos se escribieron por el dedo de Dios, pensamos que fue así. El dedo de láser que tiene Dios, que escribió, cortó la piedra. El Espíritu Santo fue quien grabó la ley sobre tablas de piedra. Y el mismo Espíritu Santo, el dedo de Dios, es el que graba la ley en nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora es un proceso. Y voy a terminar por donde comenzamos, allá en Primera de Juan. Ahora somos hijos de Dios. Todavía no hemos llegado a ser lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo el que es nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en Él y no puede seguir pecando, porque es nacido de Dios. ¿Qué es pecado? Lo leímos, transgresión de la ley. Si yo he nacido de Dios, no puedo seguir transgrediendo la ley. No puedo seguir transgrediendo la ley. Si el Espíritu Santo mora en mí, el Espíritu Santo me va a llevar a guardar esa ley, porque Él la escribió en tablas de piedra y el Espíritu Santo la graba en las tablas de corazón. Pero no lo hace a la fuerza. Yo tengo que consentir. ¿Cómo escribe Dios el Espíritu Santo? ¿Cómo escribe el Espíritu Santo su ley en nuestro corazón? Nos da la oportunidad, nos enseña, nos redarguye. Cuando estamos por transgredir un mandamiento, nos dice: acuérdate. Y después que lo transgredimos, nos dice: hiciste lo malo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Si yo no descuido esa voz, si yo oigo esa voz en mi corazón, el Espíritu Santo va a ir grabando esa ley, porque no se graba de una sola vez. Nosotros ya venimos con el disco duro formateado de antemano, y ese disco duro trae los genes de nuestros padres. Entonces el Señor tiene que ir marcando y marcando esa ley. Cada vez que yo digo: sí, Señor, voy a hacer tu voluntad, se vuelve a marcar, hasta que llega el momento que eso queda grabado de tal manera en nosotros que ni se nos pasaría por la mente blasfemar contra Dios. Pero cuando usted recién se bautiza y es de boca sucia, después de que se bautizó, todavía por ahí de vez en cuando dice: quién sabe. Pero inmediatamente el Espíritu Santo le dice: eso no es de cristiano. Y tú dices: Señor, perdóname, yo no quería ofenderte. Y ahí el Espíritu Santo está grabando su ley, hasta que llega el momento que nunca más saldrá una palabra corrompida de tu boca. Lo mismo pasa con los demás mandamientos, con cada uno de ellos. La ira es matar. No, dice, ¿no se acuerdan lo que leímos hace 2 noches atrás cuando hablamos del nuevo nacimiento? Oíste que fue dicho: no matarás, pero yo os digo que el que se enoja es como que hubiera
matado. Entonces, ¿qué sucede? Yo no quiero ofender al Señor, no quiero enojarme, no quiero matar a mi prójimo, pero de pronto me sale lo que estoy formateado, que ya lo traigo en mis genes, el mal genio. Inmediatamente el Espíritu Santo me dice: hiciste mal, arrepiéntete. Y si yo soy humilde y digo: sí, Señor, estoy mal, perdóname, no quiero volverlo a hacer, el Espíritu Santo va grabando eso y va grabando eso hasta que llega el momento cuando no vas a enojarte. Y usted dice: ay, el que no se enoja será un santo. Pues eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, santos como Él es santo. Sed pues vosotros santos porque yo soy santo, dice el Señor. Sed vosotros perfectos como yo soy perfecto. Y cuando el Espíritu Santo termine de grabar esa ley en nosotros, para que nos nazca de adentro, nos nazca natural obedecer a Dios, estaremos listos para la traslación. Nomás Dios viene y nos da el final touch. El final touch es la transformación de nuestro cuerpo físico, porque ya el Espíritu Santo transformó nuestro carácter. Lo único que nos vamos a llevar de este mundo al venidero es nuestro carácter, y ese carácter tiene que ser semejante a Dios. El código genético de Dios tiene que estar en nosotros, y esa es la prueba que realmente tenemos el Espíritu Santo. ¿Quieres? ¿Quieres que el Señor grabe su ley en tu corazón? Un ejemplito más, y le voy a dar un ejemplo ahora personal. No me gusta hablar de mí mismo, pero les voy a dar un ejemplo personal. Yo soy vegetariano, no como carne, ni de pescado, ni de pollo, ni de vaca, ni de ninguna cosa que tenía ojos. Pero no nací vegetariano, ni me criaron vegetariano. Yo no sé si ustedes, lo que les voy a decir significa algo para ustedes, en cuanto a comida se refiere, pero yo nací y me crié como argentino. ¿Ustedes saben lo que quiere decir eso? El país consumidor número 1 de carne en el mundo, más que Estados Unidos. Ya, beef, a lot of carne roja. En Argentina se come carne y la carne es buena, ¿sabe? Es buena carne. Pues el Señor puso en mi corazón que eso no era bueno para mí. Y yo decidí dejar la carne. Y les digo que no fue fácil. Fue una lucha. Fue una lucha porque cada vez que yo sentía el olorcito del asado, en Argentina se hace mucho asado, barbecue y churrasco, así le llaman allá, el churrasco. Ay, cuando yo sentía ese olorcito, como que las glándulas salivales comenzaban a trabajar de inmediato. Y no fue fácil, pero saben, negándome a mí mismo, diciendo: yo decidí, por agradar a mi Dios y por mi salud, que no voy a comer más carne, no voy a participar en la muerte de un animal que Dios creó, porque Dios no los creó para que los mataran. Tan bonitas las tortugas y las crían para matarlas. Qué tristeza. Pero así es el mundo, ¿verdad? Entonces, poquito a poco el Señor me fue escribiendo el nuevo formateado en el gusto de mi paladar. Tanto que llegó el momento, hermanos, que ahora usted me puede ofrecer un pedazo de carne que no solamente que no lo como, pero ni siquiera me tienta, al contrario, me da asco. Y usted va a decir: ¿de verdad? Bueno, tengo más de 35 años de ser vegetariano. No he comido ni un pedacito de carne en 35 años y no me he muerto. Y no estoy débil, como dicen algunos, si no como carne me pongo débil. A ver, vengan ustedes a aguantar 3 horas seguidas de hablar, a ver si aguantan. Y la voz la tengo buena también, Dios me la dio. Bendito sea su nombre. Y la mente la tengo bien clara. La Biblia dice que Daniel
Se hizo vegetariano y tenía 10 veces más inteligencia que todos los demás compañeros. Yo les animo que ustedes lo traten. Dice que él puso a prueba, le dijo, ponme a prueba. Y después de 10 días, si ves que mi rostro está mejor y mi inteligencia está mejor, dame nomás legumbres a comer y agua a beber y no carne. Y cuando hicieron la prueba salió que era más, dice, 10 veces más inteligente que todos los demás que fueron probados por el rey. Bueno, yo no sé si Dios me dio más o menos inteligencia. Todo lo que yo tengo es para la gloria de Él. Pero les digo una cosa, fue una lucha. Hay que negarse a sí mismo. Pero llega el momento cuando uno dice que no y el Espíritu Santo le está allí grabando esa ley. Llega el momento cuando deja de ser un problema. Y el fumador le puede contar la misma historia que yo. Yo no le puedo contar de fumador porque yo nunca fumé, así que no sé lo que es tener ese vicio. Pero el fumador le dice, cuando deja el cigarrillo, se vuelve loco, anda buscando, mire, se mete la mano aquí sin querer, buscando el cigarrillo. Y anda desesperado y cuando siente el olorcito, sobre todo si era de la cajetilla que él usaba, de la misma marca, se vuelve loco, pero con el tiempo el Señor lo va santificando y le va quitando ese deseo hasta que llega el momento que ya el cigarrillo no lo atrae. Y el diablo lo va a tener que tentar por otro lado, pero no lo puede tentar por el cigarrillo porque ya está santificado. Bendito sea el nombre del Señor. Eso quiere hacer Dios con toda su ley, grabarla en tu corazón para que cuando Él aparezca seamos semejantes a Él. Bendito sea su nombre. ¿Quieres? Dile, Señor, quiero cooperar contigo. Quiero que tu Espíritu Santo grabe su ley en mí. ¿Cómo? No me preguntes, es un misterio, es un milagro como el Espíritu Santo graba esa ley en el corazón. Es un milagro. Pero la música que antes me gustaba, ya no me gusta. Las cosas que yo comía antes, ya no me gustan. El Señor me cambió el gusto, me cambió el deseo. El Señor transformó de tal manera mi vida que lo que antes era para mí una delicia, ahora lo tengo por basura. Lo tengo por basura. Yo no puedo decir que me gustó el baile, pero hay algunos que les pueden contar que se volvían locos y decían, yo adventista, ni loco porque no puedo dejar el baile. Pero Dios les dio la victoria aún sobre eso. Bendito sea su nombre. Dios hace el milagro. Lo que tú tienes que hacer es cooperar con Él. Y si Dios puede sacar al drogadicto de su vicio, amén. Si Dios puede darle victoria al adúltero para que no sea más adúltero, ¿por qué Dios no te puede dar victoria sobre tu mal genio? ¿Por qué Dios no te puede dar victoria sobre tu lengua, sobre tu chisme? ¿Por qué no te puede santificar Él tu manera de vestirte? No me toques la moda porque esa no, ¿verdad? Dios puede hacer el milagro en tu vida si tú le permites. Vamos a decirle, Señor, escribe tu ley en mi corazón. Vamos a ponernos en pie. Y quizás hay alguno aquí en esta noche que no ha tenido la oportunidad de entregarle su vida al Señor. De decirle, Señor, yo quiero nacer de nuevo. Ya hablamos cuán importante es esto. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Hay alguien aquí en esta noche que quiere decir, pastor, yo soy esa alma, yo quiero nacer de nuevo. Eso que usted está hablando, que es tan bonito, yo quiero cambiar, pero no he podido. Sin el Espíritu Santo no se puede. Él tiene que hacer el milagro y Él lo puede hacer. Y si tú le dices quiero, Dios no lo va a hacer a la fuerza, pero si tú le pides, Él va a entrar en tu vida y va a poner su semillita en ti. Te va a engendrar una nueva criatura y luego comienza el proceso. Pero no comienza hasta que no sea el engendramiento. Fíjate, un bebé no nace de golpe, ni tampoco nace sabiéndolo todo. Tiene que aprender. Un nuevo bebé en Cristo primero necesita ser engendrado y luego se va gestando hasta el día que da a luz y rompe la bolsa de agua, sale del agua.
¿Ok? En la vida espiritual, el Señor coloca su semilla cuando tú le dices, creo, entra en mí, Señor. Y Él engendra un nuevo ser en ti y comienza la gestación. Y Él va haciendo ese milagro y se va desarrollando tu fe, se va desarrollando ese nuevo bebé, ese ser espiritual, hasta que finalmente rompe el agua, sale del agua, del bautismo. No quiere decir que ya las sabe todas. El bebé no nace sabiendo todo, pero por lo menos ha nacido del agua y del Espíritu. ¿Hay alguno aquí que quiere decir, pastor, yo quiero iniciar ese proceso? ¿Sabes? No se necesita mucho. Lo único que se necesita es decir, sí, Señor, quiero. ¿Hay alguien aquí que quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero nacer del Espíritu Santo? Quiero que tú coloques tu semilla en mí. Así como dijo la Virgen María, hágase conmigo según tu voluntad. Y ella consintió. Para que Dios entre en ti, tú tienes que consentir. Él no va a entrar a la fuerza. ¿Quieres? ¿Hay alguien aquí que aún no ha sido bautizado o que no está seguro de haber nacido de nuevo del Espíritu Santo? Quizás lo mojaron en el agua, pero no hubo un cambio real en su vida, y en esta noche quiere decir, pastor, yo soy esa alma. Ore por mí. ¿Hay alguien aquí? ¿Quisieras levantar tu mano y en el lugar donde estás? Alguien que quisiera nacer del Espíritu Santo, pedirle a Dios que entre en su corazón y le haga una nueva criatura. ¿Hay alguien? Levanta tu mano allí en el lugar donde estás. Yo quiero orar por ti en esta hora. Amén. El Señor te bendiga, joven. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Amén. El Señor te bendiga, hermano. Bendito sea su nombre. Amén. El Señor te bendiga a ti. Yo sé que tú has estado viniendo todas las noches y quizás ya levantaste tu mano anoche y antenoche. Pero si Dios tocó tu corazón hoy y has entendido esto y quieres consentir con el Espíritu Santo, vuelve a levantar tu mano. Si aún no has sido bautizado, di, yo soy esa alma, pastor. Ya el Espíritu Santo está haciendo su obra en mí y yo quiero estar listo para nacer de nuevo. ¿Quieres levantar tu mano? Amén. El Señor te bendiga. Gloria a Dios. Alguien más que aún no ha sido bautizado, pero se está preparando para el bautismo. ¿Quisieras levantar tu mano? Amén. El Señor te bendiga. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Mira, no importa cuál sea tu situación, Dios se encarga de hacer el milagro. Él arregla el problema que tú tengas, porque para Dios no hay nada imposible. Tú tienes solamente que decir, quiero, y Dios lo hace. ¿Hay alguien más? Levanta tu mano. Si fuiste bautizado, pero te apartaste del camino y necesitas hacer un nuevo pacto con el Señor y comenzar de nuevo y decirle, Señor, escribe ahora sí tu ley en mi corazón, porque ya no quiero transgredirla. ¿Quisieras levantar tu mano también? ¿Hay alguien aquí que es esa ovejita que se salió del redil? ¿Hay alguien? No te dé vergüenza. El Señor Jesús dijo, si te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti. ¿Hay alguien que tiene el valor de decir, yo soy esa ovejita, pastor? Yo me salí del redil. Ore por mí. ¿Quieres levantar tu mano? Ahí donde estás. ¿Hay alguien? Bueno, pues vamos a orar por todos los que levantaron su mano. Son muchos, comenzando el primero, el más valiente de todos, el que está allá en el rincón atrás. Ese fue el primero. Vamos a orar por ti, joven, que el Señor haga este milagro en tu vida y por cada uno de los que levantaron su mano en esta hora. Inclinemos el rostro. Amantísimo Padre y Dios nuestro, hemos entendido en esta noche un poquito más lo que significa ser engendrados del Espíritu y recibir tu simiente en nosotros, tu santa ley. No queremos ser rebeldes a tu ley. Sabemos, Señor, que tú dices en tu palabra que el que guarda todos los mandamientos, pero ofende en uno, es culpable de todos. Nosotros queremos agradarte en todo. Bendice a cada persona en esta hora a quien tú has tocado por tu Espíritu Santo. Y hay almas aquí que han levantado su mano
porque quieren que tú hagas el milagro en sus vidas. Señor, tú nos conoces. Traemos una herencia y hemos aprendido a hacer cosas en esta vida que nos tienen esclavos a vicios, a pensamientos inmundos, a maneras de actuar contrarias a tu voluntad. Señor, tantas veces te hemos ofendido que ha llegado a ser algo tan común que ya lo hacemos por costumbre. Despierta en nosotros la realidad de lo que somos. Haznos ver nuestra verdadera condición delante de ti. Y a cada uno de los que con sinceridad han levantado su mano en esta hora, coloca, Señor, la semilla tuya en sus corazones. Pon tu amor en ellos, porque el amor tiene el poder de transformarnos. Pon amor a Dios en nuestra vida, porque tú eres amor y tu Espíritu Santo es el espíritu del amor. Pon en nosotros ese amor para que guardemos tus mandamientos. Porque tú dijiste, si me amáis, guardad mis mandamientos. Despídenos con tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.